Bienvenidos a Cinema Club, un espacio dedicado a conversar sobre el séptimo arte. De forma relajada pero muy atenta, disfrutaremos de una conversación sobre alguna obra cinematográfica que ha trascendido o que seguramente trascenderá en la cultura popular. Bajo la conducción de Humberto Sánchez Amaya y Graciela Llanes Vicentini, escucharán a un panel de invitados disertar sobre distintos aspectos de la película del día. Nuestra idea es ir mucho más allá de las primeras impresiones. Queremos profundizar en el análisis desde la experiencia y visión de cada participante. Pónganse cómodos y disfruten de Cinema Club, como Disco Club, pero con cine. Bueno, mi nombre es Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a esta primera edición de Cinema Club, que va a ser una serie de encuentros en las que veremos una película y luego discutiremos sobre ella, un cineforo. Me acompaña en esta aventura, en esta nueva etapa, la poeta y gestora cultural Graciela Llanes Vicentini, escritora. Gracias a Cineuridos por el apoyo y por la confianza en este proyecto para encontrarnos acá para hablar de cine. Esto surge o se inspira con una parte de lo que es la experiencia de Disco Club, en lo que hacemos, en lo que discutimos, pero sobre un álbum emblemático, sobre un disco, o una serie de panelistas, de expertos sobre un área. No, no. Sí, ya. Bueno, gracias por estar acá, Graciela. Buenas noches. Gracias también por aceptar emprender esto juntos. Hola, buenas noches. ¿Se ve bien? Sí, más o menos. Bueno, buenas noches, bienvenido. Me encanta que estemos acá. Me encanta tener aquí a los panelistas que ya les vamos a decir quiénes son. Y a Humberto Sánchez Amaya, amigo, de hace muchísimo tiempo y de varios proyectos de en esta época del Nacional. Y bueno, esto de Cinema Club también era como una idea que teníamos desde la época de la pandemia, la primera vez, antes de la pandemia, la primera vez que nos reunimos para hablar de esto. Y bueno, además es que tiene su cosa de Disco Club. ¿Así? Ok. Que me imagino, espero que hayan ido alguna vez. Yo he ido, además me invitaron a hablar, incluso, a ser panelista. Y es una experiencia increíble, sé que se los recomiendo. Bueno, vamos a estar hoy aquí en torno a Hamlet, a Hamnes. Tenemos a dos invitados, porque el primero no pudo venir, tuvo una emergencia de salud. Sí, Diego Rodríguez se complicó, se enfermó y hasta hace hora y media iba camino al médico por algo que le surgió a última hora, un percance de salud medianamente grave y esperemos que se cure pronto. Sí, porque él estaba incluso poniendo los flyers ayer, ¿no? En redes, así que, bueno, lamentablemente fue una cosa de última hora. Bueno, los que sí seremos aquí hoy, así que bueno, los vamos a exprimir más todavía, son Rosa Pellegrino, allá en el extremo, es psicólogo, mención clínica postductual. Entonces la especificación porque es importante, ¿no? Es importante, sí es. Sí. Y Juan Brines, que es aquí al lado mío, que es guionista y profesor de la Escuela de Letras de la UCB. O sea que de la misma casa de estudio de donde yo sé esa. Aquellas personas que estéis pueden venirse hacia acá. O sea, pueden venirse a las primeras filas para que estemos más compactos y la dinámica sea mucho más íntima, ¿no? Sí. Ok, sí, para escucharnos mejor, para no estar aquí gritando yo. Ok, bueno, aquí tenemos varias preguntas preparadas. Unas era para, para Daniel, para Diego, que no está. A lo mejor le lanzamos una de esas a ellos, pero bueno, voy entonces más bien con una de las preguntas para Rosa. Mm, Ok, voy a empezar por la segunda, porque no creo que haya tiempo para todas, pero ahí vamos viendo, ¿no? Bueno, esto es una pregunta quizás un poquito compleja, pero creo que es obvio que hay que hacerla, ¿no? Dado el tema de la película, que básicamente es la familia de Shakespeare, la protagonista que bueno, que es Agnes, ¿no? Más bien las esposas. Entonces yo te pregunto, ¿cómo describirías las relaciones familiares, ¿no? En la película.
En especial, esto es lo que más me interesa, el vínculo entre padres y madres y los hijos y las hijas, ¿no? Quizás más padre-hijo, madre-hija como lo que más resalta, pero bueno, esto también es un poco libre para ti. Y bueno, yo me pregunto ya más específico, ¿en cuánto es un paralelismo en la relación padre-hijo? Es decir, el padre de William y a la vez William como padre de Hamnet. Y por otro lado en la ficción, o sea, William como actor haciendo del papá de Hamlet, que es la representación de Hamlet, ¿no? Obviamente. Y bueno, también la relación, digamos, de paralelismo entre los dos morosos, entre Hamlet y Judy. Bueno, es como una caja de cien, un montón de preguntas. Sí, voy a tratar de ir deshilachando cada una. Fíjate, bueno, yo creo que importante resaltar el papel que mencionas de el papá de William y William en sí como padre, ¿no? Porque a nosotros los psicólogos nos gusta mucho ver cómo una conducta uno la puede repetir o cómo la puedes rechazar absolutamente. Y yo creo que es bastante evidente que William para con sus hijos es radicalmente distinto a lo que él pudo experimentar en su relación con su propio padre. Y eso pasa mucho en la vida y lo vemos con otro tipo de situaciones. Uno tiene un padre, por poner un ejemplo, alcohólico y uno puede decidir replicar la misma conducta que pasa infinitamente o inclusive rechazarlo hasta un punto en que tú no puedes convivir con la idea del alcohol. O, por supuesto, irte a un punto medio. Eso también evidentemente puede ocurrir. Pero el tema de repetir o rechazar es algo que aquí se ve bastante y él decide pues tener otra conducta u otra postura con sus hijos. Y fíjate que incluso el hecho, sobre todo con Hamnet, que él enfatiza, ¿no? Que él es valiente, que él ahora se va a encargar de cuidar a las tres niñas que quedan en la familia, que él va a suplantar de pronto esa figura de padre mientras él no está y que él confía en él. Si lo miramos con lupa, pudiera ser un poco lo que, es decir, lleva a Hamnet en un momento dado a decir, bueno, yo tengo que ser el que le dé la vida a mi hermana. Y de alguna manera uno pudiera decir, bueno, entonces por eso ese contacto, ese contagio y ese desenlace, ¿no? O sea, hasta un punto de empoderarlo quizás en tal manera de que, bueno, terminan pasando ciertas cosas. Ah, que la culpa es de William, por supuesto que no. Estamos aquí analizando quizás ciertas conductas que pudieran tener su explicación en el pasado familiar del mismo William, ¿no? Fíjate que tú mencionabas algo que yo quería que lo pudiéramos hablar, que es el tema de la gemelidad, por decirlo así. De hecho, creo que es un término que existe, pero me suena como cómico, pero es real. Y fíjate que lo que le viene a Judy es muy denso. O sea, no es simplemente falleció un hermano. Para los gemelos, la existencia del otro y la no existencia del otro es un tema bien importante, porque no es mi hermano, es básicamente el reflejo, mi reflejo o es lo que me ata a la realidad. Entonces, Judith no está viviendo un duelo como, bueno, lo pudiera vivir, por ejemplo, la hermana mayor, que también es válido y también es doloroso. Está viviendo ahora un proceso de reconstrucción de una totalidad a partir del fragmento que ella siente que es. Porque para ella es un fragmento y el otro es su hermano, para ser un uno. Ahora yo tengo que empezar a ser uno cuando siempre fuimos dos. Entonces, esa es una batalla que de verdad está descrito en el tema de los gemelos o de los morochos. Esa vinculación tan estrecha que hay incluso para proyectar tu propia identidad. O sea, tú en cierta manera estás predispuesto a pensar que tú no eres uno sin el otro. Entonces, eso me parece una parte importante. Ella va a tener que lidiar con la culpa del superviviente, por decirlo de alguna manera, que también es un temazo. Esa culpa la vive Judith, esa culpa la vive William, y lo podemos ver clarito cuando él toma el papel de su hijo en la obra. Él no está usando esa creatividad porque, bueno, para honrar a Hamnet y bueno, y darle un fin feliz. Él en el fondo quiere reparar la realidad haciendo esa obra y canalizándolo como lo está haciendo. Y está tomando el papel de él porque siente que a lo mejor el que tenía que no estar era él y no su hijo. Él quiso tomar su lugar. Y por supuesto que cuando hablamos de Áñez, que podemos ver radicalmente distintos esas experiencias del duelo o ese tránsito del duelo,
ella está viendo el abismo a la cara, absolutamente distinto a como lo ve William, por ejemplo. Y eso genera un quiebre. La relación entre eso, el padre y la madre de la familia, se quiebra absolutamente porque de alguna forma ambos sienten que están viviendo un luto con alguien que habla un idioma emocional totalmente distinto al tuyo. Uno construye un puente para alejarse de ese abismo y el otro está habitando en ese vacío. Lo está mirando a la cara, lo está viviendo. Entonces, por supuesto que ahí también hay un quiebre. Esos son algunas situaciones y fenómenos que pueden generar que los vínculos más estrechos pues se fracturen o se separen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de verdad que es interesantísimo lo que se puede ver a nivel de vínculos, de relaciones, padre, hijo, hermanos, pareja, y bueno, realmente habla de cómo una situación como esta, donde es la misma pérdida, ¿no? Se muere la misma persona, el mismo vínculo padre-hijo, madre-hijo exactamente, cómo lo pueden vivir dos personas de una manera tan distinta. Y eso nos habla de que el duelo no tiene una medida universal, no es una unidad de medida para todo el mundo. Yo puedo vivir el duelo de una forma, con mi dolor totalmente válido, y otra persona puede vivirlo de otra forma, evadiendo, proyectando otras cosas, y a veces eso se interpreta como desinterés. Es lo que más daño suele hacer. A ti esto no te importa y a mí me está carcomiendo, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que pueden surgir muchas cosas a raíz de algo así. Sí, bueno, incluso por él asume la figura del fantasma, ¿no? En la obra, ¿no? O sea, como una ausencia, pero una ausencia que dice algo, ¿no? Me llama la atención que hablas de la diferencia en cuanto al duelo. Yo también veo una diferencia en cuanto a la relación padre-hijo y madre-hija. En el caso de Agnes, no sé si nos puedes comentar. Claro, fíjate, Agnes además tiene una, ¿cómo te diría? Para no meternos en el tema de arquetipos y todo ese asunto, pero palabras más, palabras menos, tiene una manera de ver la vida o un conocimiento más intuitivo, ¿no? Que otra cosa, que además para la época es bien complejo porque estás viviendo en una sociedad en donde la gente pues busca la lógica o busca la razón, y ella es más de la intuición, ¿no? Y esto pues puede ser absolutamente rechazado. Eso es algo que viene de su madre, y ella misma lo dice, de la madre de su madre, y ella trata de hacer lo mismo pues con sus propias hijas, ¿no? El tema de eso, de trasladar todo lo que es la espiritualidad, inclusive el misticismo, y que eso sea una guía, una manera de orientar la vida de las niñas cuando tengan que enfrentar de alguna manera esta situación. Probablemente el padre es mucho más pragmático, ¿no? Tú eres el hombre de la casa, tú tienes que ser valiente, tú tienes que resolver. Como sea, tienes que resolver. Con las niñas, Agnes evidentemente es más suave, más dulce. Ciertamente hay una resiliencia absoluta por esto que te digo, incluso de que ella crece siendo rechazada. La hija de la bruja, la hija del bosque, la hija de no sé quién, ella no es aceptada, y eso evidentemente desarrolla o la lleva a desarrollar una resiliencia para evidentemente sobrevivir y desenvolverse en la sociedad. Pero con sus hijas las trata no desde esa dureza que ella muestra, sino desde más bien una dulzura que es bien particular, pero que también se puede explicar perfectamente por este tema de la conexión con la naturaleza y los ciclos de la vida, el nacimiento, crecimiento y muerte, fin. Y es muy interesante. Yo creo que la relación de William, y por eso también, además, la manera en la que vive su duelo es totalmente diferente, y la relación de William con Hamnet es un poco más así, es un poco más práctico, es más pragmático. Esto es así, se hace, este es tu rol ahora, y lo cumples, y sí que lo cumplió, la verdad. Entonces sí, realmente son dos personas muy distintas. Creo que hasta cierto punto eso los llegó a complementar, bueno, hasta que se da un quiebre que creo que pone un reto para cualquiera, para cualquier tipo de relación, pero bueno, pareciera que al final hubo una manera de conciliar, no lo sabemos. Sí, de acuerdo contigo. Creo que de todas maneras las relaciones padre-hijo y madre-hija están también muy bajo la ternura, ¿no? En el caso de William y de Agnes. Sí, totalmente. Fíjate que William no es que es un padre arisco, absolutamente. Fíjate el final además ya te va asomando lo que va a pasar.
Y cuando yo la estoy viendo ahorita por segunda vez y cuando ya estoy consciente de que evidentemente esa es la última vez que ellos se ven y ves esa despedida, es más dolorosa todavía. O sea, al padre le destruye no haber estado ahí. Lo que pasa es que no lo expresa como, por ejemplo, se lo reclama la misma Áñez. Él lo vive por dentro y fíjate cómo lo vive, que es una casi que disociación y separación de su familia. No nos habla por meses, no nos dice de qué va la obra. Él está ensimismado en su propio dolor, que aunque no sea, digamos, expansivo, como quizás pudo haber sido el de Áñez, más agudo, por utilizar una palabra, el de él es, podemos decir, más explayado en el tiempo, pero quizás más profundo, más intenso, en el sentido de que estás viviéndolo absolutamente solo. Áñez sigue conviviendo con sus hijas, siguen haciendo, no sé, el tema de las hierbas y lo viven y le ponía la manito y lo siguen haciendo las cosas que de alguna manera tú has visto a lo largo de toda la película. Él no, él da un cambio absoluto y se aleja de su núcleo principal. Entonces, sí, o sea, definitivamente la relación de los padres con los hijos se ve, por lo menos en comparación con William y su padre, un cambio 100%. Ambos eligen, bueno, el camino del amor, de la ternura, del expresar lo que se siente. Pero bueno, a la hora de ya canalizar cada uno lo que vive y cómo transita ese duelo, pues obviamente no hay, como decíamos, una manera adecuada de hacerlo, ¿no? Cada quien pues hace lo que puede con los recursos que tiene. Sí, ciertamente. Vamos, bueno, voy con Juan aquí a preguntar. Este, ok, también me voy a la pregunta 2, porque además está relacionado con lo que nos acaba de decir Rosa, ¿no? Yo quisiera que nos hablara de la relación que tú ves entre la muerte de Hamlet con el surgimiento de la obra Hamlet, ¿no? Bueno, hay tragedia, ¿no? Obviamente, dentro y fuera de la obra. Me pregunto si esto está relacionado con el Patum, qué papel juega en esto la figura del fantasma, precisamente la que también estábamos hablando. Y esto me parece muy interesante, además, para una persona que está relacionada con las letras. Tiene sentido pensar o especular que la muerte del hijo de Hamlet en efecto da pie a esa obra en particular de Shakespeare, a Hamlet. O sea, esa especulación que viene de la novela, ¿no? Y del guión de la película, tiene sentido. ¿Y por qué? Para ti. Claro, claro. Ahí, ¿me escuchan? Oh, sí. Vamos a tratar de hacer un hilo conductor de todo esto. A todos nos ocurren cosas que no es difícil digerirlas, manejarlas y darle un sentido, darle cuenta. Si alguien tiene una capacidad creativa, sea el dibujo, la pintura, el arte, en algún nivel de expresión, él tarde o temprano va a terminar usando su arte primero para contar lo que de otra manera no es posible contar, para mostrar lo que de otra manera no sabemos cómo mostrar. Particularmente una tragedia tan grande, se le trata, claro, William Shakespeare como escritor, voy a tratar de diferenciar a veces la historia que vimos, muy bien contada, con la figura histórica. Voy a tratar les diré cuando salte de una obra. Sí, él hace una obra en la época en que muere su hijo, le trata de la melancolía, de la depresión, de un hijo. Hay un giro, ahora, con respecto a la película, mejor dicho, donde ahora en la obra Hamlet, el hijo va a estar en luto y tratando de darle sentido a la muerte del padre. Eso ocurre en la obra y eso es lo que vemos en el clímax, que en ese final realmente estamos viendo la representación de esos puntos finales y más importantes de la obra Hamlet. Eso mismo está haciendo el personaje de Shakespeare en esta película para darle sentido de alguna manera, para conectar. Yo no dejo de leer esta lectura un poco más junguiana, aunque yo no soy psicólogo, pero el darle sentido, William en la película, siendo el fantasma, para mí es una representación del padre ausente, que trata de volver a conectarse con su hijo más allá de la muerte. Esas imágenes, vamos a hacer ese hilo conductor interpretándola de esta manera, pueden ser herramientas siempre para que el personaje de William Shakespeare le esté dando sentido a lo que le pasa, a la tragedia, cómo la injusticia de perder un hijo de esa manera debajo. Esos son los pasos que él da. Y uso el medio que tiene, que es la palabra, que es la puesta en escena. Ahora, quiero también llevarlo al mismo tiempo a lo que están haciendo estas dos personas, porque la película, les cuento, es una adaptación de un libro, una novela.
una novela escrita por una dama. Y la escritora, y la guionista, mejor dicho, y directora, también es una dama. Y quiero destacar eso porque William Shakespeare, en esta película que estamos viendo, es un personaje. El protagonista va a ser Agnes. El punto de vista que seguimos es importantísimo y es maravilloso nada más que sea así. Es un punto de vista muy nuevo, un punto de vista que hace 20, hace 40, hace 100 años no se tenía. Y estamos viendo toda la historia desde el punto de vista de Agnes. Y aquí es el primer personaje que vemos en una posición fetal en el bosque. A la que se encuentra, la que recibe en su vida a esto que inicia todo, que es el encuentro con William, es Agnes. La que además tiene que ver cómo encaja en algo en esta sociedad donde ella es incómoda, un ser incómodo, un ser extraño, viene quizás una tradición cultural un poco más chamánica que la cristiana dominante en la época. Es una época peligrosa, en la película no se muestra mucho, que es una época políticamente muy turbulenta, religiosamente. Inglaterra en esa época, el siglo XVI, cambia de religión literalmente 3 veces. Y cambia hacia adelante y hacia atrás a repetidas ocasiones, depende de quién era el rey. Perseguían los cristianos, a los católicos, mejor dicho, después los protestantes, después los protestantes se convierten en anglicanos. Todo esto turbulencia está en esta película, pero está de fondo y a veces no lo vemos. Te los cuento para que lo pongamos un poquito de contexto. Este personaje, Agnes, está acá viviendo todo esto y además se enamora de William, que es un personaje atípico, un personaje con un talento, es verdad, atormentado por ese talento que no va a encajar, igual que ella, en este pueblo donde ellos están. Stratford-upon-Avon, el pueblo donde ocurre históricamente. Ella lo ayuda a irse para Londres, pero resulta que él no viene, él no vuelve. En esa gran ausencia, pasa toda la película y está Agnes sola, luchando, creando sus hijos hasta que tiene 11 años. Esa tragedia que le ocurre a Hamlet ocurre cuando el niño tiene 11 años. Un permiso que se toma la novelista y también la directora es que colocan a Shakespeare regresando acá. No tenemos noticias históricamente, te hago la especificación, históricamente no tenemos noticias que Shakespeare regresó en ningún momento, regresó cuando se retiró del teatro, 25 años después de empezar a montar obras en Londres, él regresa a su casa, como sale en la película, él logra comprar la casa más grande del pueblo, literalmente, por el dinero que ganaba como empresario, no como actor, que era actor, no tanto como, yo le digo guionista, pero evidentemente es un dramaturgo para la época, como empresario teatral. Él gana dinero con eso y con eso se compra esa casa. No tenemos noticias históricas de que él regrese a casa, pero vamos a comprarle porque es razonable. Vamos a comprar esto en la película que estamos viendo. Él regresa y lo que se encuentra después de años de ausencia, donde se ha lidiado sola con los niños y viviendo una vida sin él, que realmente pronto se va a reencontrar con el fallecimiento de uno de sus hijos. ¿Cómo él lidia con eso? Vuelvo con la herramienta que hacía, que es la escritura, que es la palabra, que es la puesta en escena. Como puedo ver yo como observador en la película, como espectador, como somos todos, puedo ver que esa relación se quiebra, es una relación que se quiebra entre ellos. Ahora, ¿y cómo se logran conectar? ¿Quién tiende una mano al otro? Literal y simbólicamente. William, a través de su arte, la logra hacer a ella entender algo, a reconciliarse, a despedirse de su hijo. Y funciona a muchos niveles, ese final me gustó. Funciona a muchos niveles, porque ¿qué pasa en ese final? Se reconcilia a ella con la pérdida de su hijo, logra ver como una posibilidad de lo que pudo haber sido, de lo que el niño quería ser, un espadachín, un actor en escena, logra ver eso, logra entender logra entender a su esposo, logra entender qué hace su esposo, el hombre que tiene las casas más grandes, Avon, en un cuartucho en Londres malviviendo. ¿Qué es lo que está haciendo él? Dándole sentido a su vida a través de su obra. Y además, y el público tiene algo muy particular acá. El público está retratando un concepto antaísimo, que es el de la catarsis, que es la purificación a través de la experiencia vicaria de ver a otros en escena, de vivir algo, de sufrir algo, de enamorarse, de llorar. Eso también nos sana, nos purifica, nos reconcilia. Todo esto está ocurriendo a la vez en el público, en Agnes con William, en Agnes con el recuerdo de su hijo. Y yo creo también, como personaje, a William con su hijo, porque es la única despedida que le puede dar. Él como fantasma en escena es la única despedida él no llegó a tiempo. Imagínense para un padre lo que no poder llegar a tiempo a su fallecimiento, sí. Y es la única reconciliación. Quizás ese final son momentos, estas escenas son
No lo digo como una crítica negativa, son poco dinámicas porque son estados de conciencia, son emociones sostenidas. Y ese final, donde la vemos a ella por minutos, es ese proceso interno de ella reconciliarse, comprender un poco más a su esposo, el esposo comprenderla a ella, purificarnos todo al mismo tiempo con esto de saber. Todo esto lo logra la obra, muy peculiar, muy particular, es muy poderoso lo que pasa, pero creo que es el sentido que hay que darle, como el autor, a través de su obra, trate de darle sentido a lo mejor y a lo peor de su realidad. Eso es. Perdón si la respuesta fue muy larga. No, no te preocupes, Juan. Una de las cosas maravillosas de la película es cómo desde el cine se aborda un personaje, bueno, una figura histórica clave para la dramaturgia, para el teatro, ¿no? Y hay un elemento que está muy constante que vemos en el primer y segundo acto de la película y luego ya en el clímax, en el cierre, que es y me gustaría tanto con Juan como con Rosa, la interpretación que le dan desde el punto de vista literario, el punto de vista psicológico, cuando William carga por primera vez al bebé en el bosque, él se queda absorto ante un hoyo, ¿no? Y luego se va a nadar, ¿no? Es un lago que parece un hoyo también, ¿no? La profundidad como vacío y como lo inexplorado, ¿no? Y luego ese hoyo lo representa en el teatro cuando el hijo se va. Me gustaría como ver cómo ven esa figura que además es recurrente para reflejar temores, para reflejar miedos, lo inexplorado, lo inexistente o lo existente que no se conoce, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista psicológico. Sí, mira, hay un elemento muy recurrente en terapia y es como sí, como un concepto que resuena mucho, que es el concepto del vacío, ¿no? Y cuando vemos el hoyo en el bosque, que evidentemente es oscuro, es desconocido, pero hay un vacío, es decir, tú sabes que hay un espacio y no sabes si hay algo allí, no sabes qué hay allí. Cuando ves el tema de el niño también al final yéndose hacia un sitio que tú no conoces qué es, tú ves que él va y además va desapareciendo, para mí justamente buscaría pues expresar en un principio el miedo, fíjate cómo el vacío puede representar dos cosas diferentes o manifestarse en situaciones de vida absolutamente distintas, porque en un momento se presenta como, Dios mío, tengo un bebé aquí que tiene minutos de vida, frágil, absolutamente indefenso, depende total y absolutamente de mí y de su madre, y mira todo lo que puede, o sea, mira lo desconocido que se nos viene delante, ¿no? O sea, tengo un hoyo negro de infinitas posibilidades, escenarios, situaciones que ni siquiera puedo saber ni imaginarme cuáles pueden ser, y por supuesto que no sigo imaginar cuál iba a terminar siendo. Ningún padre imagino que quiere pasearse por esa posibilidad, pero por supuesto que puede representar el miedo a lo desconocido cuando tengo una vida que depende de mí. Ya lo que importa para mí no soy yo mismo, sino importa lo que tengo delante. ¿Y cómo voy a hacer para cuidarlo? ¿Cómo voy a hacer yo con la vida a la que vengo acostumbrado, con mi estilo de vida, con quizás ¿cómo te digo? Como se ve a lo mejor en las primeras escenas de la, de la película, pues más desenfadado, más lanzado, bueno, yo no quiero esperar, vamos a casarnos, no nos podemos casar, bueno, pues vamos a hacer que nos tengamos que casar, o sea, ese estilo esa manera de posicionarse frente a la vida Dios mío, o sea, tengo que hacerme responsable de esto, ya no soy solo yo. Entonces, para mí, esa escena en particular, o al menos cabría, no sé si eso fue lo que se buscó representar, ¿no? Pero yo lo veo claro a nivel psicológico como el miedo a lo desconocido, ¿no? Y lo que viene. Y tengo que hundirme ahora en este vacío o en esta sensación de incertidumbre, creo que sería la palabra, y yo creo que todo el mundo puede conectar con lo incómodo que resulta tener que transitar la incertidumbre, sobre todo cuando no tienes ningún tipo de control, porque efectivamente los padres pueden hacer muchas cosas, pero nunca van a poder tener la certeza de que a su hijo no le va a pasar nunca nada en la vida. No podemos meterlos en una burbuja, no podemos garantizar que nunca van a estar expuestos a nada. Y eso da miedo. Como padre eso tiene que dar miedo. Ahora, interesante el vacío del final, ¿no? Porque fíjate que al menos para Áñez
es un desenfoque o una desaparición, por usar una palabra, que hasta cierto punto creo que es liberadora. O sea, cuando ella lo ve, que incluso se empieza a reír, yo cuando vi la película por primera vez decía, bueno, esto lo ve alguien y dice, ah, bueno, ya enloqueció. Pero, ojo, que quizás, o sea, hay muchísimas maneras de verlo. Pero si lo queremos ver del lado que nos va a hacer irnos tranquilos y felices, yo creo que hizo las paces con al menos la ausencia física, ¿no? Con saber que ya no me lo imagino, que ya no lo veo por ahí, que Will, por ejemplo, ya no tiene que preguntarse dónde está, lo tengo que buscar, él lo tengo que encontrar, él me estará esperando en algún lado porque no se pudo haber desaparecido. No, no, sí se desvaneció, pero estamos en paz con eso. O sea, ya se fue a ese vacío. Vacío no significa necesariamente que nunca existió eso, que no va a existir. A lo mejor se transforma, existe de otra manera, yo no lo puedo ver. Entonces, hacer las paces con ese vacío a mí me parece que es un cierre bonito, desde mi manera quizás come flor de verlo, pero que también es un proceso psicológico que perfectamente tiene cabida. Ahora, habría que ver a nivel quizás cinematográfico qué quiso decir, ¿no? La directora o qué otras interpretaciones pudiera tener eso. A nivel psicológico, el tema del vacío es un tema muy, muy relevante y que puede efectivamente generar un quiebre, generar un hueco, una fractura o incluso generar un cierre. Un cierre de un ciclo que puede ser muy doloroso, pero que te permite avanzar ahora con lo que te queda. Como a Áñez, que le quedan 3 hijas, al igual que Will, o que les queda entre ellos un matrimonio que quizás quieren reconstruir o retomar. Entonces, el vacío da cabida para otras cosas. Voy a tratar de hacer una lectura de imagen con el lago, pero también quiero que hay muchas referencias a la obra de Shakespeare en la película. Ustedes habrán notado alguna. O noté al menos 15. Yo voy a tratar de no mencionar de 3 o 4 importantes. La primera lectura de imagen es esa de ese lago. Recordemos, si estuviésemos hablando de un sueño, si estuviésemos hablando de una poesía nosotros, si estuviésemos hablando de un sueño, de una poesía nosotros, interpretaríamos como ese lago como las aguas del inconsciente, el agua de los desconocidos. Recuerden que son unas aguas un poquito puras, un poquito, no son, no, s- es tenebroso, hay muchas imágenes de lo tenebroso en la película, pero eso, William, el personaje, no lo ve de forma tenebrosa, si tú me dices, está sumergiendo con unas aguas. Vamos a tomarlo como las aguas del inconsciente y de lo desconocido. Vamos a tomarlo. Inmediatamente paso a la primera imagen de acuerdo de Shakespeare, un Hamlet en la obra. Hamlet tiene una loba, que va a ser Ofelia. Y Ofelia en su tragedia y en todas las cosas terribles que le pasan, ella se suicida. Y ella se suicida en un lago. Y se acuesta en unas aguas oscuras, se sumerge, para que no sale, de la misma manera que está haciendo el personaje William en la película. En un principio, no por un motivo de tristeza en un breve momento, eso fue con el nacimiento de su hijo, pero piensen que William, el personaje, antes del final de la película que acabamos de ver, él sí dice ese discurso de ser o no ser. Y lo dice frente a unas aguas donde hay un temor de que está a punto de sumergirse, de lanzarse, de suicidarse, como hace Ofelia, el personaje en la obra de Hamlet. Esa es la primera imagen que quiero conectar. Durante la película, desde el comienzo, y también con la actitud muy particular, vamos a decir, vamos a usar este adjetivo muy pagano, muy de artes ocultas, muy de misticismo e intuición, poco común en una Inglaterra isabelina, donde incluso todas las historias de quema de brujas son de esa época. El que sustituye luego, además, a la reina Isabel I, es su sobrino, que es Jacobo I, y él escribe el primer manual europeo de cacería de brujas. Así, ¿cómo identificas tú una bruja? Imagínense eso, esos son los tiempos en que estamos viviendo acá. Y que Agnes sea un personaje tan peculiar, que para nosotros ahorita sería una persona, bueno, que le gusta lo místico, le gusta lo oculto, la metafísica. No, para esa época era bien complicado. Y iba a ser rechazada en ese pueblo, iba a ser un personaje incómodo. Y ya llevaba a un extremo negativo, pero llevaba a un extremo, esos personajes, o sea, así, van a estar en una gran obra terrible, una tragedia maravillosamente bien escrita, pero terrible, que se llama Macbeth, que son las tres hermanas raras, Three Weird Fixed Sisters, que son brujas, son hechiceras, y son una representación que van a ser los hijos
de William y Agnes en la película, cuando salen ellos disfrazados con unas cestas raras en la cabeza y diciendo frases raras como de quispería. Y también son representaciones de lo que hace Agnes con sus pociones, con sus hierbas. Eso van a ser las brujas las brujas de Macbeth en la película. Y perdón, en la obra original de Shakespeare. Son imágenes que son referencias que están en la obra, pero están como sueltas. Y hay que conocer un poquito como para captarlo. La forma también amorosa en que se inicia la película, ese contacto, eso hace ecos, aunque no usa nada de los diálogos, evidentemente con Romeo y Julieta. Esa es la misma forma en que se acercan Agnes o mejor dicho, William a Agnes. Es la forma en que se va a acercar muy, muy, muy temeroso en un principio y después de entrega total iba a decir Leonardo DiCaprio, no. Romeo con Julieta. Siempre va a haber referencias de la obra. Y todas esas imágenes en el bosque, ese árbol retorcido, donde además hay unos sonidos como de película de terror, siguen siendo imágenes de obras de Shakespeare, donde todo lo mágico, tanto positivo, como una obra que se llama La Tempestad, es un personaje enigmático que se llama Próspero, como otra vez en Macbeth con las brujas y hechiceras terribles, que además carga a un niño en un momento en la obra, la más fuerte. Esa imaginería va a estar en la película que estamos viendo, pero en el bosque, en esas raíces, en las pociones, en los ungüentos que utiliza la esposa. Claro, no estoy diciendo que la esposa era bruja ni mucho menos, estoy diciendo que esas imágenes que la autora conoce, que la directora de la película conoce, las van soltando a lo largo de la historia. Y si tú conoces un poquito la obra de palabras de y tú conoces un poquito la obra de Kipke, te das cuenta que sí están ahí, que las puedes ir y puedes ir viendo cosas que están ahí. Y bueno, y Hamlet es representado, literalmente es representado. Y algo que tiene que ver, porque en que no parece tan directamente relacionado, quiero que lo entiendan, quiero que lo tengamos todos claro. Las obras de Shakespeare eran muy populares en su época, más que el autor. Eran muy, muy populares porque eran obras emocionales, eran obras donde se representaban cosas de las que no se hablaban normalmente, eran obras además incluso por veces comedia de capa y espada, eran como obras de acción para nosotros, donde era emocionante ir a enamorados decirse cosas que yo no había escuchado nunca, que se podían decir o pensar, gente cayéndose a espazo en escena, eran obras muy interesantes. Y Shakespeare, como llega a decir Agnes en algún momento, él es un escritor de comedia. Nosotros no lo recordamos por las comedias, pero Shakespeare de casi las 40 obras que escribió, la mayoría son comedias. Pero las tragedias son tan poderosas que son las que llegan hasta ahora. Y son de las que más toma imágenes, eventos, incluso inicios de diálogo. Los toma esta película porque son referentes que pide. Pero no creo que pierdes nada si no conoces la obra de Shakespeare. Creo que más bien cuando ustedes vayan a su casa, y espero que vengan a gustar ahora, les recomiendo varias. Más de una obra muy fuerte, pero les recomiendo muchísimo. Vimos Hamlet, aunque es extensa y es muy melancólica, pero es la hermosa obra. Busquen esas obras y van a dar por cuenta que, oye, sí, en esta película que estamos viendo están como retacitos de esta historia. Espero que esto responda en parte lo que nos preguntaste para que hagan un hilo es como un hilo con cuentas de tantas referentes yo conté más de 15, pero les cuento esas dos o tres que son muy poderosas en la obra, referencias a obras de Shakespeare dentro de la película. Me parece muy interesante lo que dices del bosque porque además me lleva también a Macbeth, ¿no? El bosque que se mueve en Macbeth, ¿no? Es como el imaginario de Shakespeare, ¿no? En general. Ok, bueno, una pregunta para Rosa, que ya de alguna manera se ha sumado porque ya hemos hablado de algunos símbolos, ¿no? Pero yo quería saber, en el punto de vista psicológico, ¿no? Este, ¿cuáles símbolos percibes como centrales o como principales en la película y qué interpretación le puedes dar, ¿no? Yo veo, a ver, quisiera saber qué representa para ti, por ejemplo, el halcón, ¿no? El que tiene al principio de la película y bueno, los vuelve a aparecer, ¿no? Los árboles, que ya los hemos mencionado, las plantas medicinales que hemos hablado de ellas, la figura de Aruba, que hablaste de eso, la casa, que me parece súper importante y súper interesante, ¿no? La naturaleza, que también es evidente, y algo que acabas de mencionar tú, que es las espadas, que los veo también como símbolo. Claro, sí. Fíjate, el tema de los símbolos es bien interesante y en psicología sobre todo depende de qué corriente y cuáles sean quizás tus principales referentes de psicología, tú puedes darle cierta interpretación. Por supuesto que, y lo decía, bueno, el profesor, con la quizás interpretación o corriente junguiana, uno puede interpretar ciertas cosas, pero cuando te vas a, digamos, otro tipo de análisis, tú puedes interpretar
ese tipo de elementos de una forma distinta, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir yo, por ejemplo, lo primero que me dijiste que no era el bosque, el halcón, el halcón. Fíjate cómo, y fue algo que yo noté y me gustó mucho, ¿no? ¿Cómo es Agnes? ¿Cómo se muestra ella? Ella es una mujer absurdamente fuerte y dura, al menos como se muestra, ¿no? Volvemos a lo mismo, el tema de la resiliencia, el tema de lo que tuvo que desarrollar un poco para sobrevivir en la sociedad en la que está viviendo, ¿no? Tiene que ser de esa manera una mujer que perdió a su madre y tiene que insertarse en una nueva familia en donde evidentemente no es aceptada y ella sigue aferrándose a su forma de ser y lo que le enseñó su madre. Es una necesidad, de alguna manera, de seguir siendo lo que soy y de ser libre siendo lo que soy. Y el halcón justamente representa esa facilidad o esa facultad de poder ser lo que eres, ser libre, de libertad y de fortaleza. De alguna manera de poder explorar lo que eres y por eso ella podría conectar de esa forma con el halcón. Fíjate, por ejemplo, cuando ella hace este tema de decir algo y de los deseos al cielo, de lo que tú más quieres y de lo que quieres lograr y lo que quieres ser, y lo lanzas al cielo, eso ocurre relacionado en ambas ocasiones con el halcón. Cuando están despidiéndose del halcón, es la primera vez al menos que se ve en la película y lo hacen todos, y cuando el niño lo hace, se habrán fijado que cuando apuntan al cielo se ve un halcón, cualquiera, pero se ve uno. Entonces, mira, yo creo que esto tiene que ver con la necesidad del ser humano de ser quien es y de hacerlo libremente. Y creo que en ese momento y para ese personaje específicamente, eso era algo muy difícil de lograr. Fíjate, por ejemplo, lo que mencionas de la bruja. Se habla en repetidas ocasiones ella misma, antes de que William, conociéndose, ¿no?, llegue a mencionarlo siquiera, porque él dice, bueno, he escuchado algunas cosas que tú, y ella dice que yo soy la hija de una bruja. O sea, ella misma sabe la etiqueta que se le pone, ¿no?, que se le atribuye, no le agrada, pero lo asume con entereza y por eso la fortaleza que la caracteriza y la dureza con la que encara su realidad, frente a un hombre que primero la acepta como es. Yo creo que el elemento de la bruja, más bien para ella es, para mí nunca fui una bruja, pero ahora para esta persona tampoco lo soy. Y por eso es que creo que cuando ya le dice al hermano, me quiere por lo que soy, él no quiere cambiarme. Él no me ve como una bruja y además lo que me puede de alguna manera hacer distinta, particular, incómoda, como decía, extraña, a él le parece bien. Con él yo puedo ser libre, con él yo no soy una bruja, con él yo soy aceptada. Entonces creo que esos son, mira, dos elementos que a mí me parece que se pueden interpretar de esa manera, ¿no? Más allá de quizás eso, el simbolismo o los vínculos o las relaciones que puedan tener a nivel de la obra en sí, psicológicamente hablando, esta puede ser una interpretación. De la misma manera que lo que hablábamos del el orificio, el hoyo, el hueco, el vacío, lo negro, lo desconocido, la misma manera del bosque. O sea, ¿qué te dice un bosque? Un bosque no tiene un sendero claro, un bosque tiene árboles, un bosque tiene, un bosque abruma, ¿no? Un bosque es un sitio en el que te puedes sentir bien como ella, pero también es un sitio en el que te puedes perder. Entonces, volvemos a caer en lo mismo de lo desconocido, de la cantidad. Fíjate, Agnes es una persona que se sentía cómoda en ese entorno, pero posiblemente para William, las pocas veces que pudimos verlo, quizás involucrado en el tema del bosque, a lo mejor él se siente menos cómodo o más temeroso a lo que eso puede representar, por la personalidad que tiene en comparación con Agnes, por ejemplo. Entonces, creo que son elementos importantes y me parece que lo más bonito es que como cada uno es distinto y tanto en la psicología como en, creo yo, cualquier cosa de la vida, no hay una receta única. Pienso que lo más bonito de esto es que cada quien puede conectar con esos símbolos de una manera tan distinta. Por eso te digo, ¿qué quisieron decir al escribir cada una de esas cosas en la obra? Pues hay que preguntarle a la directora quizás, ¿no? Y a
y a la autora de esta obra. Sin embargo, creo que cada uno puede darle una interpretación en base a lo que está viviendo, cada uno a cómo interpreta la vida, a la postura que toma frente a las cosas. Y la mía muy personal pudiera ser esa. Yo lo que sentí al ver el halcón fue exactamente eso, necesidad de libertad, búsqueda de libertad. El tema de la bruja es no ser aceptada, pero no es, no soy aceptada, pero entonces me retraigo y me hago pequeña y me minimizo. Es yo no soy esto y termino estando con el que también cree que no lo soy o el que me acepta como soy. Entonces, creo que esos elementos son interesantísimos y son importantes de tocar. Ok, y la casa, porque además ahí encontraste, ¿no? Con el bosque. Es verdad, es que sí, me perdí. Eso sabía que quería hablar de ese elemento en particular. Fíjate, ¿qué veo de la casa? La casa, a mí me parece que te la muestran grande, con distintos espacios. Fíjate que te dicen, siempre te mencionan, pues, dónde estaban los niñitos, dónde es el cuarto de ellos dos. La cocina te la muestra muy bien y la parte de afuera, que es enorme, puedes ver la parte tan grande que hay, donde estaban cuando veían lo de las abejas, etcétera, etcétera, y la casa en sí, que es una casa bastante amplia, pero qué cantidad de situaciones duras se viven en esa casa, ¿no? Entonces, para una persona como ella, que además, por ejemplo, o sea, yo estoy teniendo a mis hijos, bueno, pensaba que era mi hijo, y termino teniendo a mis 2 hijos, que los quiero tener fuera de aquí, los quiero tener en el bosque donde tuve a mi primera hija, donde posiblemente nací yo, donde etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy en esta casa tan grande que termina siendo una jaula. O sea, es la llamada quizás jaula de oro, ¿no? O sea, en donde en teoría tengo todo, puedo estar bien, tengo espacio, tengo gente, tengo apoyo, tengo cosas. Mi esposo además eso genera dinero, me regala pulseras, me regala no sé qué. Y yo estoy atrapada en esta casa. Esto desde la perspectiva, por supuesto, de la protagonista, ¿no? Como esa amplitud, como esa extensión, como esa libertad de espacio, de movimiento, puede hacer sentir una persona, dependiendo de las situaciones que viva y de cómo interpreta las cosas que le pasan, tan maniatada, tan impotente, sobre todo en la escena, esto, de nuevo, del parto. O sea, yo sentí que eso fue una vulneración de todos los derechos de esa mujer. ¿Y dónde ocurre eso? En la casa. ¿Y qué le dice la suegra? Bueno, pero aquí tu esposo nació también y ahí respiró y ahí no sé qué. Y de pronto eso es lo único que quizás por la relación que pudiera tener con William y lo que siente por él, es que le hace pues terminar de tener a sus hijos allí. Pero eso no es lo que ella quería. Esa casa muchas veces puede representar un encierro, una cárcel, una manera de truncar los deseos que ella tenía y su búsqueda de libertad. Esa es una manera de interpretarlo desde mi parecer. Ok. ¿Y las espadas? Esa es la otra. Mira, las espadas yo creo que también dependiendo del personaje al que se haga referencia, ¿no? Específicamente en quien puedo y quiero pensar que es en Hamnet, volvemos a lo mismo. El tema de cuando él empieza a hablar quizás de las espadas, o claro, él practica, la primera escena es cuando está de pronto practicando con el papá. Estaban aquí, eso se ve. Lo vuelves a ver es cuando ya el padre se ha ido, el niño está llorando, está triste, y su manera de vincularse o de conectar con el padre es precisamente esta, ¿no? Es una cosa que los conecta porque pues obviamente era algo que ellos hacían. Pero más allá de eso, el significado que pudiera tener quizás para este personaje en particular es retomando otra vez el tema de, no me gusta esta palabra, de hecho me cae muy mal, pero la voy a usar, del empoderamiento, o sea, de ahora tú eres el que defiende, ahora tú eres la cabeza de este hogar. Y fíjate que él lo tiene muy claro, y la mamá le pregunta, ¿y quién ganaría? Yo, por supuesto. O sea, yo soy el que va a defender, yo soy el que va a ganar, yo soy el que tiene el poder, estoy en control de la situación, tan en control de nuevo que termina eso, tomando la decisión de eso, paso la noche con mi hermana debajo de una sábana, así, y bueno, pasa lo que pasa, ¿me entiendes? Evidentemente no es algo que él manejara en ese momento, desde su quizás inocencia, él pues piensa que la muerte está allí y él le dijo, llévame a mí, punto, y yo me quedo dormido con mi hermana y así pasaron las cosas. Pero es desde esta valentía que se representa mediante
la lucha, la batalla de él con la muerte para que no se lleve a su hermana, para que se lo lleve incluso a él, o de él contra cualquier otro peligro que implique que su familia pueda estar en riesgo ahora que el papá está lejos. Entonces, para mí el tema de las espadas en este personaje en particular representa la valentía, la madurez incluso temprana, porque estamos hablando, bueno, de un niño que incluso yo no pensaría que ahí tenía 11, ¿no? Entiendo que en la hora quizás, o como ocurre todo, tiene 11 años, pero aquí yo lo veo absurdamente infantil. Un adolescente ya de 11 años prácticamente es otra cosa. Entonces, es eso, es esa maduración quizás obligada, entre comillas, que te hace tener que defenderte, e incluso eso, a espadazos, ¿no? Sí, bueno, históricamente Hamlet tenía 11 años, ¿no? Cuando murió. A mí me llama la atención en cuanto a lo de las espadas, justamente, que así como él le dice a su mamá que por supuesto que él es el que va a ganar, William, el papá, aunque no está allí cuando dice eso, pone a Hamlet ganando con las espadas, exactamente en la obra, ¿no? Es como una recreación de ese deseo que tenía Hamlet, ¿no? Encolviendo lo de la casa y el bosque el hueco que preguntaba Humberto, y eso de dar a luz, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el hecho de que ella quisiera dar a luz en el bosque como su mamá y ese agujero que todas las mujeres de la familia como que nacía de allí. Y como representación obviamente de lo materno, del útero materno y también de lo salvaje, ¿no? Que tú ibas a eso. Pero a ella se le hace imposible ir para allá porque la retienen, que es la familia de su esposo además, que además la rechazó en un principio, la casa también representa eso. Es la casa de él en donde ella al principio no era bienvenida, ¿no? Pero bueno, la retienen porque hay una inundación, está lloviendo, y yo no sé si ustedes recuerdan esa imagen del agua metiéndose por debajo de la puerta, cuando ella está insistiendo que ella quiere salir, ¿no? Quiere dar a luz afuera, en lo salvaje, que es también una cosa que está muy relacionada con ella, ¿no? Me gustó lo que dice del halcón, de la libertad, obviamente, para ella, pero creo que también tiene que ver, además, con una representación de lo que es ella en lo salvaje. Y el hecho, fíjense que William, la primera vez que la ve es con el halcón. Y vas a hablar con ella y hablar con el halcón. Es como, el halcón es como una representación de ella, ¿no? De alguna manera, o por lo menos creo que se puede ver así, sí. Ok. ¿Puedo volver a poner la misma? Sí, claro. Para no perder sí. Tratar de conectarla un par de ellas. Ya sabemos, ya hicimos la antesala de que la lectura que estamos haciendo estamos tratando de encontrarle sentido a las imágenes y a ver cuál es la intención de la autora, ¿no? De las autoras. Pero, aunque puedan ser múltiples las interpretaciones que damos, en el fondo, eso, las autoras tienen una intención. Vamos a tratar de, con las lecturas que hacemos, como estamos haciendo, vamos a tratar de apuntar a ver si llegamos cerca a eso. Haciendo esa salvedad, ella le dice al halcón. Ella piensa en un halcón. Un halcón tú no lo domesticas realmente. Se hace amigo tuyo, lo entrenas hasta cierto punto, pero siempre tiene una connotación de la naturaleza virgen, de lo salvaje, de lo poderoso además, de libertad absoluta. Además, es el halcón, por cierto, desde los griegos, el mensajero de Zeus, del que del Olimpo, conecta lo humano con lo celestial y viceversa. Ella es eso, eso, ella en el fondo, voy a usar también esa palabra, ella no está domesticada, ella no acepta las imposiciones de esa sociedad. Ella es una persona típica, quizás por eso atrae también a William, ¿no? Pero ella es una mujer en el mejor sentido, no en el mejor sentido, salvaje, ¿no es cierto? Vive la vida bajo sus propias reglas, bajo su propia visión, muy cercana a la naturaleza. Cuando digo salvaje es eso. Cuando digo salvaje es muy cercana a la naturaleza, a lo intuitivo, a lo ancestral incluso. Ella es eso. El halcón está representando. Y vemos además que el halcón muere después que a ella la están intentando domesticar. Tanto así, y eso se palabra domesticar, que ella quiere volver a la naturaleza a dar luz ahí como es tradición para ella. Y no la deja, ella la retiene, ella la forzan a... Y el halcón muere simbólicamente luego de que ella tiene sus dos hijos. Al final, históricamente, tiene a Susana, la mayor, y tiene luego a sus gemelos, Ahmed y a Judy. Cuando nacen estos dos gemelos es que después de que muere el halcón.
como un luto, es que ella en el fondo está como la están como tratando de limitar, de domesticar y todo. Disculpen la palabra, pero vamos a usar esa metáfora. Porque la obra, la película no está dando esas metáforas. Ella es una especie de salpón poderoso, indomable, salvaje, pero que cuando le tratas de sale con Alice. Eso es lo que está pasando allí. Y luego ella tiene un descenso muy particular a un infierno personal que es el fallecimiento de sus hijos. Y pensemos incluso en esa casa. Ella está en la casa siempre como una situación un poco incómoda. Es más, yo creo que la siento cómoda en la casa en el jardín. El jardín no es naturaleza salvaje, pero es una naturaleza que por lo que tú te sientes cómodo, que es cercana a lo humano. Piensen en eso. Ella en lo humano, en la ciudad, al final ella va a la ciudad al final de la obra. Y ella no sabe ir al teatro, es decir, ella no quiere, se siente incómoda, ella se siente ofendida por el uso del nombre de su hijo. Solo cuando ella se conecta a nivel emocional, a nivel de la naturaleza humana, con estas obras, con esta representación y con estas emociones, es que ella puede comprenderlo. Sigo usando esta palabra. El halcón y ella van a ser una metáfora de lo mismo. Esta cultura, esta sociedad, esta imposición, esto en el fondo trata de cortarla tanto hasta que llega así quiebre final y a perder sus hijos. ¿Cómo tú te enfrentas a eso? ¿Cómo tú te enfrentas a eso? Porque al final también las hierbas las cosas que ella hizo no dieron resultados. Ella, ¿cómo le encuentra sentido? Finalmente, a través con la obra, o la obra de su esposo, al final lo valora, lo entiende, entiende que al menos qué es lo que él hace al final de la obra, pero vamos a usar ese hilo conductor de ella como ese halcón que lo domina. Por respecto a la espada, a nivel de escritura casi existe algo llamado el arma de Chekhov, que es esa regla de que algo que tú sacas en escena, en una película, en una obra, en un cuento, es importante y vital. Los autores no hacen nada gratuito. Si ellos te colocan un halcón como primera imagen y primera escena, es que halcón es, aunque sea una metáfora, es vital, es importante. Si Agnes es lo primero que vemos en escena, vamos a seguir su punto de vista y piensen que es poco lo que vemos a William por su cuenta en Londres. La seguimos a ella, es su drama, es su sufrimiento, es como hace ella con esta cuestión, que además ella acepta casarse con él y se quiere casar con él, pero luego él se va. Es como ella lidia con todo. Cómo trata de dominar tu propia naturaleza. Y lo hacen es a la fuerza. Esta suegra, esta fuerza que quizás no son malintencionadas, pero la forzan a cosas que ella no quiera. Y la tratan de limitar. En el fondo siempre va a ser eso. Espero también haber leído un poquito más estas imágenes. Gracias. No, y eso de la casa, fíjate tú lo que tú dices de William, que él se va. Bueno, ella lo incita a irse porque él se siente encerrado en la casa también. Y ella dice, es que lo estoy perdiendo, lo voy a perder, ¿no? Si él se queda allí. Entonces ella es la que lo manda para afuera. Fíjate, perdón que interrumpa, pero ahorita que mencionas eso, ella también se queda un poco por el tema de Judy y de su condición, que quizás condición ninguna, ¿me entiendes? Un poco el tema de, bueno, o sea, que difícil fue tenerla con vida, no le puede pasar absolutamente nada. Si yo me quiero ir, no es posible porque aquí es donde Judy está bien. Punto. Entonces, también creo que un poco eso que me parece interesante. Hay ataduras por varios sitios, evidentemente la de Judy, es lo que ella dice, eso es lo que una madre debe hacer. Posiblemente eso es lo que menos le pesara dentro de todo esto, pero es una casa que retiene, lo retenía él se va, la retiene ella y difícilmente ella podía librarse de eso, ¿no? En este momento, aquellas personas del público que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta al panel, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo único que le voy a pedir es que se acerque lo más posible para poder dar el micrófono y tener el poder de la corneta para mayor reacción. Y por cuestiones de tiempo, ser lo más preciso y conciso posible. Porque estamos en tiempo de sala de sí. No de bar. No, te va a hacer el tipo. Aquí. Aunque la película, definitivamente la protagonista es Agnes, quisiera mencionar dos revelaciones para mí en la película. Primero es, bueno, creo que todos nos conmovimos con ese gran final, pero para mí me reveló o me llamó la atención como el poder catártico del teatro, del arte
porque en este caso es el teatro, pero también nosotros ya estamos viviendo con el cine. Me siento que es paralelo, pero ese poder para recrear, porque ese paneo por las caras de la gente viviendo el drama, la muerte de Hamlet, eh, estaban también aprendiendo cómo lidiar con el duelo, que la muerte era algo presente en sus vidas y solo tenía canela y comillo para lidiar con la, con la muerte. Entonces siento que, o sea, ahí, en esa escena final, por supuesto, todo lo que pasa con Agnes, pero ver cómo el papel del teatro o del arte para canalizar en todo ese público, conectarse con las emociones, entender el mundo o lo que pasa en su entorno, tener como noción, lo decían como escuchar a un enamorado hablando de una enamorada, que era algo que no solían escuchar. Siento que, bueno, que ese papel redimensionó para mí, o sea, me hizo entender como, wow, que esto era importante, esto era la forma de verse y de aprender a ser en medio de esa ansiedad. Bueno, poco entonces, o sea, me llevó a revisar un poco la figura para mí de Shakespeare y lo que significaba, que tenemos el paralelo con Cervantes, pero, o sea, lo que fue en ese contexto, en ese Londres, entonces hablar un poco de el teatro como arte y como su función catártica. Y luego o como está perfilado aquí Shakespeare, lo siento como con un mundo interior muy de emociones que él mismo no entendía, pero lo siento como arrancado para hablar, siendo que luego en palabras es como canaliza su arte, pero como que no, le cuesta hablar, le cuesta explicar, verbalizar. Curiosamente, verbalizar lo que siente o lo que está viviendo, pero luego usa las palabras como herramienta, un poco como un mundo interior muy denso, pero que le cuesta comunicar a menos de proyectarlo hacia otro, como hace aquí. Eso un poco, no, pues yo estoy descubriendo, por supuesto, Agnes es todo un tema perspectiva, pero bueno, Shakespeare es teatro, pero para mí elementos tan importantes que me acercaron a esto, que ahora entiendo que lo conozco como de pasado. La he escuchado hablar, pero no tenía este acercamiento acá está no puedo. O sea, puedo hablar de teatro, como, del arte, como un supercorrer catártico, y de ese, bueno, catártico de ambos sentidos, tanto para el público como para los autores. Yo solo quiero añadir sobre ese último punto que lo que dices es tan importante que se utiliza hasta el sol de hoy en muchas terapias psicológicas, cuando una persona por X o por Y no es capaz de verbalizar lo que le está pasando, pero esa no es la única manera de expresarlo y tampoco de elaborar lo que estás sintiendo. Y por eso existe algo que se llama roleplay o juego de roles en terapia. Es una herramienta excelente para que una persona pueda exteriorizar tal cual lo que está sintiendo, sin necesidad ni de disfrazarlo, ni de ficcionarlo, ni mucho menos, pero sin necesidad de ponerse a él como el foco del asunto de la mirada, ¿no? Eso se hace con niños, pero también se hace con adultos. Con niños el juego es una herramienta impresionante, porque un niño no tiene la capacidad incluso de tener esa conciencia individual de que esto me está pasando a mí y exteriorizarlo con palabras. Un adulto pudiera creerse que sí, pero bueno, habrá adultos que no. Y eso que tú comentas que le pasa a él, se ha pulido tanto a lo largo del tiempo y se ha visto que tiene una efectividad importante, al menos para un primer paso. No te voy a decir que una persona que nunca puede verbalizar lo que le pasa puede seguir así el resto de su vida. Eso es algo que se tiene que trabajar. Pero una primera herramienta que te puede ayudar a conectar con eso es precisamente el proyectar desde otro rol, desde otra figura, que no seas necesariamente tú, eso que sí sabes que estás viviendo. Juan. Es que lo puedo complementar porque tú dije toda la razón, pero vamos a complementarte un poco. Mira, la industria del entretenimiento es de $1,500,000,000 en Occidente, ¿no? Y eso nos dice que las personas buscan esa experiencia vicaria a través de que quizás haya unas obras que parecen más simples que otras, que nos conocemos más o menos con algunas obras, sí, es cierto. Pero en el fondo, toda obra es una metáfora de algo.
incluso la película de fantasía, la película de ciencia ficción, el libro Harry Potter, lo que tú quieras, tiene como centro verdades enorme y simplemente entretiene, pero te entretiene mientras que va a dar una verdad grandísima, mientras te va a reflejar tus propias experiencias, donde va a poner en palabras, Shakespeare es experto en eso, cosas que uno siente y uno no sabe cómo expresar, pero Shakespeare sí. Particularmente él es muy bueno con eso. Y creo que todos nosotros no nos sentimos que somos mejor por escrito o ensayando y borrando ese mensaje de texto que lo que decimos. Eso piensa que simplemente que un dramaturgo, un escritor, una escritora se dedica a pulir con calma el mensaje que quiere transmitir. Todos somos mejores por escrito que en persona que oralmente, claro. Pero es eso, claro, te repito, hay personas, hay las autoras de esta obra, que claro, lo ensayan, lo practican, lo pulen y pueden darnos un mensaje concentrado, más específico. Y venimos acá a ver que esta persona que no es Shakespeare y que no, a mí me hace ruido siempre lo de las edades, no me limitó, pero les comparto esto. William Shakespeare tenía 19 años cuando se casa con Agnes o Van Hathaway. Ella tenía 26 años cuando se casa con él. Él la deja, vamos a echarle el chisme de parándula, él la deja embarazada, no le dan permiso a él porque está muy joven para casarse y tiene que hacer todo un trámite para que él reconozca y él se casa y a los 6 meses que nace el bebé. Y él pronto se va. Esta película que estamos viendo, hace basado en especulaciones y basado en informaciones, pero también está haciendo conjeturas de lo que pasó, de cómo él se fue. Pero lo que sabemos que se casa porque hay un registro, hay un documento firmado de se casa con un permiso especial y que él era muy joven y luego él apareció en Londres y es actor y empieza con los montajes teatrales. Y luego sabemos que él regresa porque empieza a hacer negocios, él se retira del mundo del teatro después de casi 40 obras montadas y de fama y éxito de sus obras, regresa otra vez a su pueblo y se dedica a hacer negocios, se dedica a conversar con lana, es muy particular, que muere alrededor de los 60 años y no quiero pincharles la bujuja, pero él curiosamente cuando él fallece, primero en vida él no se preocupó de la educación de sus hijos, ni enseñarles a leer y escribir, y cuando él fallece le deja a su esposa, a Agnes, le deja una cama y lo dice en su testamento, la mejor cama que tenga. Eso siempre ha sido muy misterioso de por qué esta figura, el gran Godric Paul, una persona con una potencia emocional tan grande, al parecer descuidó su relación con sus hijos, no educa a sus hijas y además se muestra relativamente indiferente con su esposa. La obra que estamos viendo en el fondo es un retrato más de un evento histórico, sino de lo que las autoras, tanto la escritora, nos quiere decir. Y ahí ellas están reflejadas. Ahí nosotros estamos reflejados. Sí, está basada en hechos, no estoy diciendo que no. Pero por ejemplo, eso de la edad, te digo, a mí me hizo ruido, pero no me quitó la capacidad de que me enganchara, de que me entretuviese. Ese final, como tú bien dices, es maravilloso. Y todo, como que todos los puntos se conectan. Todas las tramas se unen y tienen un final satisfactorio. Y nosotros vivimos lo por supuesto. Pero piensa mucho en eso. ¿Por qué invertimos tanto en cosas que son mentiras, en ficciones? Porque en el fondo nos dicen algo importante, algo que quizás no hay otra manera de decir. Eso es muy importante. Brevemente ya para culminar, eh, tanto para Juan como para Rosa, ¿no? Hablábamos de del personaje de Agnes rechazado, ¿no? Pero siento que al final hay como una comunión con ese otro mundo en el cual William Shakespeare se desarrolla, porque creo que cuando ella ve al hijo morir en la ficción, ¿no? Y ella siente que lo que primero era una burla se convierte en una comunión con lo que ella siente y que esa soledad que ella sintió porque William no estaba ahí, siente la compañía de William cuando su obra genera una reacción en un público que se empatiza con ella, ¿no? Y ahí yo siento que los mundos, o decirlo, el mundo urbano o el mundo de esa sociedad de ese entonces, compagina con el sentimiento de ella y ya se ve compenetrada en ese mundo. Eso por un lado. Y la otra más lúdica, posibilidades que ven ustedes de esta película de ganar el premio Mejor Película en los Oscars de 15 de marzo. Bueno, Son 8 nominaciones. yo generalmente cuando lanzo mis quinielas nunca la pego, así que eso yo ahí no me voy a meter demasiado porque no creo que no la voy a pegar. Yo puedo decir que me encantó, eso sí, la volvería a ver tercera vez, cuarta vez.
¿qué pasa con lo que estás diciendo de al final esa, digamos, sí, esa comunión o esa especie de conciliación, diría yo? Estaba tratando de recordar la palabra. Yo creo que ahí ella logra conciliar quizás ese rencor que siente en un inicio sentir que yo soy la única que está viviendo esto como lo estoy viviendo. Porque al final el papá de mi hijo, pues, está metido en su obra, en su cosa, en su tragedia o en su comedia o en lo que sea que esté haciendo, pero no está aquí conmigo llorando como yo estoy llorando. Y bueno, y las hijas que quedan, pues también en sus cosas y se entusiasman por la casa y lo que sea. La suegra en lo otro, ella es la que directamente, pues, sufre y vive y ella dice, después de un año, que un año no es nada, pues sigo, ¿no? En lo mismo. Y cuando de alguna manera ella logra sentir, bueno, y eso pasa mucho también, que no eres solo, que no solamente a ti te está pasando o no eres tú el único que está atravesando una situación difícil, automáticamente, y ese es el poder de la empatía, tú sientes que justamente que no estás solo y estás acompañado. A ese sentido se le murió de la misma manera que a ella un hijo, posiblemente no, pero, pero el hecho de que tú sientas que tu dolor es validado y es tan validado que los demás logran sentir así sea un poquito, porque hay un concepto errado de la empatía. No, no es sentir lo que el otro siente. Eso nadie lo va a poder hacer. Yo siento lo que siento como lo siento yo y la misma tristeza la puedes sentir de una manera diferente y expresarla radicalmente distinto, ¿no? Sin embargo, que tú puedas ver que una persona se moviliza de alguna manera por lo que tú estás sintiendo y ella evidentemente viendo representada su situación en esa obra, dice, la gente está movilizada por esto de la misma manera que yo estoy herida y que estuve herida y llevo tanto tiempo herida, pues obviamente le hace hacer las paces. Y como dices tú, Humberto, que esto lo haya generado, por decirlo de alguna manera, o creado William, pues generando y mostrando esta obra, también la hace a ella, de alguna manera, hacer las paces, ¿no? Entender que son dos procesos distintos, pero que no es que él no sufre, que él sufre de una manera muy distinta a como ella lo expresa, pero que también llevará año y pico el sufrimiento y además en soledad, y que él no estuvo ahí cuando él falleció, pero si lo vemos, ella tampoco ha estado ahí para el sufrimiento de William. O sea, ninguno estuvo para el otro y eso es muy usual en un proceso de duelo, pero creo que en ese cierre lo más bonito es que ella también pudo entenderlo. O sea, no me hicieron daño porque sí. O sea, cada uno estaba viviendo su proceso y creo que ella lo pudo, como te digo, conciliar o redondear. Totalmente de acuerdo. Así como William Shakespeare, uno hace varias cosas. Él era actor, era un empresario teatral, era dramaturgo. Históricamente se dice también que él, la primera vez que él llega a Londres, él cuidaba los caballos. Era parquero y la gente con los cometos se vio. Pero él cuidaba los caballos, se enviaba el trágico, pues. Su ingreso en el mundo teatral es así, desde afuera y viendo cómo entro con esta gente. Y luego pasa a ser actor. Y es un proceso gradual y largo. Entonces, yo, como todos los que estamos aquí, hacemos varias cosas. Realmente yo soy guionista. Entonces, desde mi punto de vista guionista, yo quiero contarle mi opinión, no una predicción, es mi opinión con respecto a los Oscars. Hollywood tiene una dinámica muy particular en la estructura de las historias. Y yo creo que la película que acabamos de ver, que tiene un gran valor, no la cumple siempre. Hay lo que se llama, por ejemplo, el paradigma de Sidney, que son unos giros y unos actos específicos que tienen que cumplirse de una manera que además engancha. Y yo siento que esta obra, hermoso como es, la película que acabamos de ver, es un reflexivo. Es más de pensamientos, de sentimientos que se dicen incluso sin que se expresen. Entonces, a mí me gusta, que lo acabamos de ver. Pero Hollywood, no sé. ¿Quién sí vaticino yo, me atrevo, me mojo con esto, me meto en el agua con esto? La actriz. La actriz se llama Jessie Buckley. Ella, la actriz que hace de Agnes, ella carga, me perdonen que sea tan extremo, pero carga la película ella. Pues sí. Entonces, ella sí siento que va a ser reconocido. Ella hace algo maravilloso. Ella lleva no solo que el personaje central, el protagónico, sino que yo siento que ella lleva la película una actriz maravillosa. Entonces, si yo voy a hacer una predicción, me atrevo. Uno no debe hacer predicciones, pero bueno, la hago. Ella va a destacar en algún premio, no solo los Oscars, sino en los Globos de Oro y otros. La trama, la repito, de nuestra película que vamos a ver hoy, la siento no tradicional. Y Hollywood no es tan receptivo a cualquier película que haya sido premiada, no importa que nos gustó más o menos, siempre tiene una trama bien establecida
unos giros de una manera, unos personajes que actúan de cierto como se espera, un personaje y además un clima. Y a nosotros el clima que nos dieron en el fondo se lo quitamos para Shakespeare, porque Shakespeare es realmente el que nos da el clima de esta hora, donde todos los hilos de todas las tramas de esta película por fin tienen sentido al final. Yo siento, les repito, a mí me gustó mucho lo que dimos, pero no es una narrativa tradicional. Por eso no sé si la película o el guión van a recibir muchas premiaciones, ojalá que sí, te los deseo de todo corazón. Pero la actriz sí siento que va a ser el batacazo, como uno dice coloquial, pero Está nominada. Está nominada también a Mejor Guión Adaptado, ¿no? Que por cierto el guión lo hacen entre las dos. O sea, Maggie O'Farrell escribe la novela y ella, junto con la directora, adaptan el guión. soy es Chloe Zhao, Chloe. Que también está nominada a Mejor Dirección y tampoco creo que se lo gane, lamentablemente, porque Mm. más ella ganó el año pasado por Nomadland. ¿no? Ah, ok. Sí, en los Visualmente también es bueno, pues, la pasada. perdón que te interrumpa, visualmente yo la veo, es mi valoración como también como una que pasa visuales, es bastante estática. La obra lo pide porque, yo repito, estamos reflejando estados emocionales, silencios incluso, que dicen mucho, pero la cámara es estática, hay poco movimiento. Yo siento que la actuación de Jessie, la actriz, creo que es lo que se robó el show, y les repito, ojalá gane todo lo demás, pero no lo dudo con respecto a lo. Yo también lo dudo y además las casas de apuestas lo apuntan. Parece que todo va a ser entre Sinners y una batalla tras otra. Creo que en esa película, esas películas que tú escribes con este clima, también está Valor Sentimental o Sueño de Tren. También peliculones que estamos aquí quebrados. Es que parece mentira, no, el público normalmente no lo entiende, pero estamos acostumbrados. Y por eso nos enganchan unas películas y otras no, y no sabemos por qué. Porque ya hay una dinámica narrativa. Y esto, aunque se destaca lo que se hizo en esta peli, no la tiene. Es una película de contemplación también. Me pregunto si no está nominada a Mejor Fotografía, porque es que es espectacular. O sea, la parte visual, la naturaleza, se ha llevado los colores, es impresionante. Ojalá que ganara algo por ahí. Rosa, Juan, coordenadas y cuándo podemos encontrar. Seguro, bueno, recuerdo mi nombre es Rosa Pellegrino. En Instagram me pueden encontrar como psico.ro, psico con P al principio, psico.ro. Ya va a leerme. Lean, por favor, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta. Si esta interesante película que vimos, buena película que vimos, va a funcionar para que nos acerquemos más a esas obras eternas, que no son nada aburridas, pero tenemos que darle la oportunidad. Ya me siento yo pagado ya con esto, me siento feliz. Juan Brines, no, sí, Juan Brines en X, porque es el antiguo Twitter, ahí me pueden conseguir. Y bueno, invitados siempre están a las charlas de conferencias que ahora podemos empezar a hacer, ¿no? A los cineforos, mejor dicho, que van a Perkins Unidos. Esto está maravilloso, que vuelvan esos cosas, me parece lo mejor del mundo. Ojalá pueda venir yo como no solo como ponente, sino como espectador. Realmente hace falta el comentario de las buenas películas. Bueno, tenemos la esperanza, el deseo de que esto se vuelva una cosa periódica. Cinema Club, Cinema Unidos en el líder. Yo tengo la fantasía personal de que se haga algo con valor sentimental, que la nombró ahorita Humberto, que es una película espectacular, donde el acaso también tiene un peso, ¿no? Y como un símbolo. Bueno, nos encanta haber estado con ustedes aquí hoy, agradecida con los panelistas, con Humberto, por supuesto, siempre, con Cines Unidos, con el líder, Prince. Y bueno, los contestamos al tanto de si esto se repite. Ok, mis redes, más que todo, estoy usando Instagram, es @chela, YB, o sea, Y de pequeña, de Yanis y Centine, mis apellidos. Así estoy también en Twitter, X, que casi no estoy usando, y mi nombre completo normal, o sea, Yanis Vicentini, en Facebook, que de vez en cuando también me como por ahí. Y bueno, eso sí, estar siempre anunciando, que yo también, y Lupines Unidos y Humberto, sí, tenemos una nueva sesión de Cinema Club. Muchas gracias. Gracias a ustedes por, además que son casi las 10 de la noche, por ver la película, permanecer aquí para esta tertulia. Cinema Club, que es una producción del MIOPE con el apoyo de Cines Unidos. Las redes que acaba de decir Graciela, iba a decir Chela, Graciela, y mis redes @el MIOPE Cultura, y también las de Cines Unidos para próximos anuncios. Buenas noches.